Buenas tardes muchachos de décimo, les voy a acercar en este momento la explicación al trabajo número uno de filosofía, el cual tiene que ver con los presocráticos, pero antes hemos manejado con algunos de sus compañeros algunas clases. Por las notas no se preocupen, que vuelvo y les digo, lo importante es ustedes puedan entender la explicación y entender de qué estamos trabajando en este momento. Cuando hablamos de los presocráticos, vamos a realizar dos ejercicios sencillos que hemos desarrollado ejercicios que sencillos, que es un acertijo. Hay cuatro cofres y dentro de uno hay un tesoro. Cada cofre tiene una inscripción y se sabe que dos dicen la verdad y dos mienten. Aquí están las explicaciones, perdón, las condiciones de las cuales tienen los cofres. Posteriormente, aquí vamos a observar una imagen. Es una imagen que no es de una sola realidad, sino que es una imagen de multiperspectiva. La idea es que ustedes escriban qué es lo que aparece allí. Listo, muchachos. Bueno, posteriormente entonces a esto aparece ya los filósofos presocráticos, o esta es la principal explicación que les voy a hacer llegar hoy. Cuando hablamos de los filósofos presocráticos, hablamos de los filósofos presocráticos a un conjunto de personas que aparecieron antes de Sócrates, conocido como el primer gran maestro y el primer gran filósofo, y buscaban, digámoslo, hacer una interpretación del arjé o de esa sustancia eterna que, digámoslo así, estaba presente en la naturaleza, buscando una explicación sobre cómo estaba conformado. Entonces aquí lo que vamos a tener es un salto de las explicaciones mitológicas basadas en el mito, basadas en los dioses, y vamos a pasar entonces a una explicación ya más centrada en la parte del uso de la razón y en la parte, digámoslo, el pensamiento un poco no tan científico, pero sí dando sus primeros dotes hacia una explicación más lógica. Sin embargo, hay que destacar que los presocráticos atribuían estas explicaciones a a otras deidades, digamos, lo que no desconectaban todavía la explicación racional de la explicación mitológica, todavía era su base. Los presocráticos, a diferencia de Sócrates, fueron un conjunto de filósofos que consideraban que las verdades no eran absolutas, sino que eran relativas dependiendo del tipo de sustancia que conformaba el arjé. Entonces aparecen una serie de escuelas que explicaban ese tipo de sustancias. El origen de los filósofos presocráticos lo vamos a remontar hacia el siglo VII a.C. con la aparición de Tales de Mileto, y vamos a entender entonces que las tres principales ciudades de Grecia, Mileto, Esparta y Atenas, estaban empezando a dar un giro en su explicación mitológica hacia la parte un poco más racional. En este sentido, los presocráticos aprovecharon esos razonamientos para empezar a cuestionar las actividades relacionadas a parte religiosa, es decir, cualquier acción de la Grecia antigua tenía una explicación en el mito, que el amor entonces lo hacemos con una diosa, que tal cosa pasa con un dios, entonces empieza a cambiar y empieza básicamente a generar una tolerancia a las opiniones y razonamientos divergentes. ¿Dónde habitaron estos presocráticos? En la península del Peloponeso. Por lo general esto en la Grecia antigua sobrevivían estas tres. Entonces vamos a tener la escuela jónica, la escuela de Pitágoras, y vamos a tener otras escuelas de pensamiento acá. ¿Cuál es el origen de la filosofía? Pues término apropiado, atribuido especialmente por Platón, pero hace su aparición con Tales de Mileto. ¿Qué hacen los presocráticos? Pues básicamente lo que hacen es cuestionarse dos cosas. Primero, ¿cuál es el origen de la naturaleza, de la materia, de ese arjé que nosotros estábamos hablando? ¿Y cuáles eran aquellos que se ponían a definir como una auténtica realidad? Entonces, básicamente hay dos herramientas para esto. Es la interpretación que se puede hacer a través de los sentidos y la interpretación que se puede hacer a través de las paradojas racionales. Cuando hablamos del origen de las cosas, tenemos que hablar de las escuelas, y cuando hablamos de la interpretación de la realidad, tenemos que hablar de si eran de tipo sensorial o de realidad sensible, como lo va a denominar en este caso, o si era un tipo más racional. Partiendo con esto, entonces aparece la escuela jónica con Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Para resumirles esto rápidamente, son considerados filósofos monistas porque creen que la naturaleza o materia
está conformada únicamente de una sola sustancia. Luego tenemos a los filósofos pluralistas, los cuales van a interpretar que esa naturaleza no es una sola, sino por el contrario es una sumatoria de diversos elementos que van a conformar un solo cuerpo. En este sentido, esta escuela jónica tiende a ser más física, se centra más en los sentidos para abstraer sus razonamientos y sus explicaciones tienden a ser antropomórficas. ¿Qué es antropomórfica? Son aquellas explicaciones atribuidas al hombre, pero moldeadas a su naturaleza, incluyendo los mitos y elementos naturales. Cuando aparece Tales de Mileto, el elemento con el cual va a asociar ese origen de la naturaleza va a estar ligado con el agua, explicando que es un elemento natural y determinado que sirve para moldear. Tales de Mileto no solamente fue un interesante filósofo, sino también fue un matemático que también acuña las leyes de proporcionalidad. Posteriormente aparece Anaximandro, considera el apeirón como una sustancia eterna o indeterminada. El apeirón para nosotros va a ser una especie de sustancia que no tiene origen ni tiene fin, sino que surge de las cosas. Básicamente el apeirón se le atribuyen, perdón, a Anaximandro se le atribuyen múltiples investigaciones y la afirmación de que la Tierra es redonda. Entonces recordemos nuevamente, tal es el agua, Anaximandro el apeirón. Anaxímenes lo vamos a considerar como un precursor de la explicación monista de la naturaleza ligada al aire como un elemento que fluye y que básicamente su naturaleza es infinita. Ya volviendo nuevamente aparecen las escuelas pitagóricas. ¿Cuál es la pitagórica? ¿Qué diferencia la pitagórica de la monista? Si la monista cree en una sola sustancia, Pitágoras lo que va a hacer es otorgarle una naturaleza un poco más compleja a la relación que existe entre la interpretación de qué es el hombre y la realidad. Va a sostener entonces que van a existir dos tipos de realidad, una realidad que puede ser captada por los sentidos, que es el mundo sensible, y otra es el concepto que nosotros abstraemos del alma. Entonces Pitágoras lo que va a hacer es una diferenciación un poco más de carácter religioso, donde habla de la transmigración de las almas. ¿Qué es esto? Que va a considerar que el alma y el cuerpo es una unión. Esto se va a conocer como la dicotomía pitagórica, aunque Aristóteles también la va a retomar, al considerar esto, el origen de la naturaleza como una dualidad de dos sustancias que surgen en el mismo cuerpo y son necesarias la una de la otra. Estas ideas influyen en Platón básicamente primero de la importancia de entender que hay elementos que a pesar de que no se ven por los sentidos son necesarios, como es la explicación de algunas sustancias. También voy a hablar de la importancia de las matemáticas para entender estos razonamientos y que lo ideal de todo conocimiento es que nos lleve a una vida mejor. Luego tenemos la escuela Leata. En esta escuela de carácter filosófico vamos a tener a dos, a Heráclito y Parménides. Heráclito se caracteriza por la naturaleza del fuego, especialmente preocupado por por la que la naturaleza está en constante movimiento y el fuego tiene la capacidad de transformar. Este símbolo es constante y fluye en todo proceso continuo. Parménides es un poco diferente, se opone a Heráclito y va a estar más en razón, va a estar más cerca de lo que tiene que ver con Pitágoras en cuanto a la existencia. Parménides se le atribuye como el filósofo del ser. Básicamente el postulado de Parménides se resume en que para que algo exista en el mundo material debe estar o debe venir de una idea preconcebida. También admite la creencia un poco más religiosa de que existe una idea de algo único, inmutable y eterno. Platón le denominó ideas, aquí todavía Parménides le va a asociar un poco más del mito asociado a los dioses todavía, pero básicamente va a separar Parménides que nosotros podemos obtener juicios de razón a partir de los sentidos y a partir de la abstracción que hacemos de esos sentidos. Posteriormente se hace este ejercicio de saber si el vaso está medio lleno o medio vacío, de saber cuál es la realidad que está dentro del vaso. A pesar de que la parte de atrás de la pared las líneas son iguales, el vaso lo que hace es establecer una distorsión de esa interpretación que nosotros hacemos de la pared. Esa es a lo que se va a referir Parménides, la interpretación de los sentidos, la interpretación que nos otorga la razón. Luego aparece la corriente materialista y mecanicista que va a considerar básicamente que
todos están en movimiento. Encontramos a Anaxágoras y los filósofos atomistas, los cuales son Demócrito y Leucipo. Entonces arrancamos pues en este caso con Empédocles. Empédocles va a hablar de los 4 elementos de la naturaleza básicos como una sumatoria entre sí que permite entender esa perpetuación, ese movimiento mecanicista que tiene la naturaleza. A partir de Anaxágoras vamos a entender que el ser es inmutable y los objetos surgen a través de una, digámoslo, alegoría, no, a través de una comparación, una analogía, a través de semillas donde dice que se han reunido en forma tal que el objeto resultante predomina de una especie determinada. Y acuña también este término, todo está en todo. ¿Qué significa eso hoy en día? Pues esta interpretación que se puede hacer de Anaxágoras es que todo elemento que esté presente en la naturaleza precede de otro. Inclusive en la teoría celular podemos encontrar esta interpretación cuando hablamos de que ninguna célula no, que procede hoy en día viene de una existente. Cuando hablamos de Demócrito y Leucipo tenemos que hablar de la teoría atómica que se toma casi 2700 años después, perdón, 2700. 1800, bueno, durante el siglo XVII. En este sentido, Demócrito y Leucipo hablan de la existencia de pequeñas sustancias indivisibles que más adelante van a ser acuñadas por Dalton con el nombre de átomos. En este sentido, lo único que podemos expresar es que estos átomos son tan pequeños y que están ligados también a los elementos de la naturaleza, agua, tierra, fuego y aire. Conclusiones, pues generalmente el tema central de estudio de estos filósofos prácticos fueron la naturaleza. Algunos atribuyeron el monismo, básicamente la interpretación de una sola sustancia, el dualismo, a la sumatoria que hay entre dos y el pluralismo relacionada con uno, con dos o varios elementos. Y básicamente aquí surgen dos conocimientos, el que es otorgado a través de los sentidos y el que se otorga a través de la razón. ¿Listo? Muchas gracias chicos, entonces espero esta interpretación, esta exposición les sirva para el desarrollo de su trabajo. Muchas